nueva serie de predicación. Hay algo que nos está faltando como iglesia. Si me pueden bajar un poco más el micro. Y es el tema de curar las vidas. Las vidas que... Vale, cuando uno cura el pecado, lo que está es evitando que se pudra el pecado. Y hay algo que pasa con la iglesia actualmente. Y no en Cuba, no en Jesús el Rey, sino en todas las iglesias del mundo. Se ganan miles de personas. Se está predicando con un ritmo muy rápido, muy pronto. Acá hay asiento, puede pasar. Se está predicando muy rápido. Muchas vidas están viniendo a Cristo. Hay una sed y un hambre por el evangelio grande. Usted, hermano, en estos tiempos de desesperanza, usted habla de esperanza y las personas te lo arrebatan como en medio del desierto agua gratis. Pero hay un problema. Y el problema está en que Jesús nos mandó a discipular esas vidas. Por eso el proceso de ganar almas va más allá del alcance. Y tenemos que entrar en la nueva faceta de la iglesia, en la visión, en la parte de la afirmación. Alcanzar almas nuevas. Afirmar nuevos creyentes. Tenemos que afirmar a estas personas que están entrando, que están llegando, ¿verdad? Tenemos que llevarles a ser sal. Y el proceso de afirmación pasa desde la predicación de la sana doctrina hasta que esa persona está lista para a su vez ganar a otros. Aló, líderes de territorio. Líderes de territorio. Líderes del grupo de alcance. El proceso de afirmación termina. Si yo estuviera ahí en tu lugar, yo escribiría. El proceso de afirmación termina cuando la vida que yo le prediqué es capaz de predicarle a otros. Por tanto, el proceso de afirmación pasa desde que la persona se arrepiente de sus pecados, entra a las aguas bautismales, ha confirmado, ha anunciado públicamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y comienza a dar pasos en la meditación, en la escritura, en la práctica del ayuno, en la práctica de la oración, de la vigilia. No es perfecto, pero se va despojando de todo lo que el mundo le había puesto. Va caminando en pos de Cristo. Eso es el proceso de afirmación. Pasa desde que esa persona recibe que le impongan las manos para recibir dones, para ser edificado, para que le echen fuera los demonios, al proceso de que Él es el que está listo para imponer manos, echar fuera los demonios, sanar las enfermedades, impartir dones, edificar a los demás. Los niños, por favor, cada uno con su padre. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nuevo creyente que usted le predicó y no saló, no lo afirmó, se pudre. Jesús lo describe en la parábola del sembrador. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Para aquellos que no la han leído, la parábola del sembrador dice bien claro, en un proceso, dice que en 3 tierras diferentes se dieron situaciones satánicas. Satanás, que es el enemigo de tu alma, mírate el que está a tu lado y díselo. Vamos, díselo, Satanás es el enemigo de tu alma. ¿Viste por qué son 2 mejores que uno? Porque estarán en el culto y uno se virará al otro y le dirá lo que el pastor dice. No te puedes sentar solo, amado, hay espacio, siéntate al lado de alguien. Cuando una persona llega al evangelio y no se le afirma, no se le quita los espinos de alrededor,
no se trabaja con lo que hoy conocemos, ¿verdad? Ya hoy es moderno, ya la Yuntehuey no es como en la antigüedad el arado, ¿verdad? De una hoja, de 2 hojas, de 3 hojas. Y ahora es prácticamente una demoledora de las piedras que pueden estar en el terreno. Que tú no quitas esas piedras de tropiezo. Y cuando tú no evitas que los pájaros vengan y se roben esa semilla que a ti te costó precio de oración, de sacrificio, de tu tiempo en predicar. El enemigo de las almas envía pájaros, planta espinos, pone piedras de tropiezo para que la semilla no germine y dé fruto. Y ese mismo proceso lo viviste tú, que hoy estás firme en el Evangelio. Pero tú no lo experimentaste porque había alguien consciente detrás de ti, que no era porque era insistente. Yo recuerdo cuando yo me convertí, había un hermanito, hoy el pastor, que yo le huía. Oye, qué intenso es el hermano. Porque yo no había tenido un convencimiento por el Espíritu Santo. Pero cuando yo tuve el encuentro y se me reveló el Evangelio, el Señor me llamó y yo creí, ya no había que caerme atrás. Ya no tenían que decirme, oye, a las 9 de la mañana es el módulo Vida Nueva en Cristo. Porque yo iba solo. El viernes en la plataforma vamos a orar. Porque ya yo tenía sed por orar. Por tanto, ya era una persona que no necesitaba el cuidado como el bebé. Ya yo no lloraba y me tenían que dar leche. Ya yo podía en mi horario comer la papilla, la proteína, usar la cuchara, tomar mi agua, porque ya había cambiado. Entonces el problema de la iglesia moderna actualmente es ignorar la palabra de Dios en el proceso. Dios no nos mandó a hacer megacruzadas de ganar. Dios nos mandó a hacer megacruzadas para ganar y luego entregar a que discipulen. Aunque ese no es el tema de hoy, pero estoy dándoles una introducción para que comprendan ustedes y los que nos ven en las redes. Las megacruzadas tienen el fin de coger como los grandes barcos pesqueros, recoger la mayor cantidad de peces y luego repartirlos a los pequeños barcos, a las pequeñas iglesias, las iglesias alrededor. Toma. Y esto es bíblico, pues Jesús le dio una orden a Pedro después de haber estado pescando toda la madrugada y no había pescado nada. Y cuando Jesús le da la orden de nuevo, Pedro dice, bueno, en tu palabra lo voy a hacer. Y dice que lanzando las redes, se llenaron tanto las redes que la barca se anegaba. Y tuvieron que llamar a otras. Y aún así, cuando llamaron a otras, las 2 barcas casi se hunden. La cosecha para este tiempo no viene para una sola barca. Viene para toda la iglesia general. Pero, si tú no estás listo en cómo usar las redes y saber llevar el viento, el sotavento, necesitas aprender. Y por eso el Espíritu nos está hablando acerca de afirmar a las vidas. Quiero que levanten la mano todos aquellos que llevan menos de un año en la iglesia o un año en nuestra iglesia. Levante su mano. ¿Ok? Ese proceso es para ustedes. Los más beneficiados van a ser ustedes en esta predicación. ¿Por qué? Porque se le va a dar un edificio sólido antiterremotos. Quiero que lo repitas conmigo. Edificio sólido. Vamos, repítelo que no te oigo. Vamos, ayúdame. Edificio sólido antiterremotos. En el fundamento de Cristo. La roca angular. No hay otro fundamento. Ya esto lo tenías que repetir. No hay otro fundamento. Nadie puede venir a poner otro fundamento que no sea Jesucristo mismo. Porque la piedra angular que sostiene toda la edificación de la iglesia es Cristo. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, pastor y maestro puede ir por encima de Cristo. Ni de lo que Cristo dijo, ni de lo que Cristo hizo. Todo aquello que Jesús dijo, enseñó, practicó, el Espíritu Santo confirmó y sus apóstoles enseñaron también. Los apóstoles del Cordero es la doctrina en la cual toda la iglesia tiene que caminar. No en la de Calvino, no en la de Armino, no en la de Juan Wesley,
no en la de William Seymour, no, sino en la descrita en el libro de la Biblia. ¿Hasta aquí todo el mundo? Pues desde esta perspectiva vamos a iniciar la serie Edificados en el Fundamento Apostólico. ¿Cuánto va a durar? Un poquito dentro de este primer. ¿Amén? Si puedes avanzar. Más específicamente el tema. Yo como maestro me gusta iniciar las nuevas clases, los nuevos contenidos, siempre con una pregunta, para saber hasta dónde va tu conocimiento. Y como estamos en casa, ¿verdad? No estoy ministrando a una iglesia fuera de la mía, de la que el Señor me estableció como ángel en esta casa, ¿verdad? Puedo trabajar e interactuar y me gustaría que usted abra su boca, ¿ok? ¿Alguno tiene alguna deficiencia en los músculos bucales? Nadie tiene ninguna deficiencia en los músculos bucales, ¿verdad? Nadie tiene atrofiada la mandíbula, todo el mundo puede hablar. Ok, entonces quiero que lo practiques. Mientras estamos predicando, voy a ir preguntando, interactuando contigo. Me gustaría escuchar tu sonora voz. Me gustaría escuchar esa vibrante tonalidad que sale desde tu alma, ¿verdad? Hablando. Y que tú puedas estar acá en la prédica. Cero los celulares, todas esas cosas. Amén. Entonces, entrando en la nueva serie, Edificados en el Fundamento Apostólico, quiero entrar preguntándonos como tema, ¿cuál es el fundamento apostólico? Y para esto, si puedes adelantarte, quiero ir a un texto llave. ¿Qué hacen los textos llave? Abren puertas. Llevan a llaves de conocimiento, a entradas ahí. Los servidores, por favor. ¿Ok? Un texto llave, y este texto llave es Efesios 2, que va a abrir la llave de nuestro conocimiento. ¿Aló? ¿Están acá? ¿Están acá? Amén. La Biblia dice que renovemos nuestro entendimiento en la mente de Cristo. Hasta aquí todos están. ¿Cuántos saben que tienen la mente de Cristo en ustedes? Amén. Y la mente de Cristo en nosotros es revelada a través de su palabra. Amén. ¿Seguro que amén? ¿Te recuerdas que te pregunté si tenías algún tipo de problema muscular en la mandíbula? Por favor, este es el momento de ejercitarlo, de mostrar que no lo tienes. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ok, gloria a Dios, ¿viste? Ahora sí estamos trabajando. La llave entra para abrir cerraduras, ¿verdad? Abre las puertas a cosas nuevas. Y Dios nos está llevando a una puerta espiritual fundamentada en su palabra. Dice así la Escritura en Efesios 2. Y vino, refiriéndose a Jesús, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A vosotros. ¿A quiénes? A vosotros. Ahora, yo quiero que tú cambies el español castellano. Un momentito. Que tú cambies el castellano, ¿verdad? De 1960 y tú lo lleves al 2025. ¿Vale? Y quiero que digas, y les da paz a vos ahora, y anunció las buenas nuevas de paz a Nosotros. ¡Ay, qué bien! Que estaban, Lejos. estábamos lejos. Y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oh, vamos a parar aquí. La primera cerradura que se abre es que el apóstol Pablo nos dice dos cosas. Que Jesús mismo, Dios mismo, descendió de los cielos para predicarnos las buenas nuevas de paz. El anunciamiento del Evangelio trae consigo un anuncio de paz. Amén. He aquí yo mi pasos dejo, mi pasos doy. No la doy como el mundo la da. La paz referente de Cristo se refiere a la misma persona del Espíritu Santo. Por tanto, el Evangelio viene unido, viene compenetrado a la palabra de Dios que trae paz por la persona del Espíritu Santo. La segunda cerradura que abre esta llave del conocimiento en la mente de Cristo nos lleva y nos dice a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. ¿A quién se está refiriendo?
Rome. Le está hablando a quienes en la carta de los Efesios. A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Quiénes eran los Éfesos? Los Efesios, ¿quiénes eran? Un pueblo cristiano. No era cristiano. Era un pueblo. Sí, obviamente. Pero los Efesios, ¿quiénes eran? Ok, se nos va a ver cómo. ¿Cómo? Gentiles. ¿Qué significa la palabra gentiles? Para aquellos que no lo saben. Los gentiles son aquellos que no estaban bajo el pacto. Por eso se refiere a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. A los que tenían la ley en la carne, ¿verdad? La manifestación de la ley en la carne, los judíos, porque dentro de Éfeso habían hermanos que eran judíos. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, ¿qué dice? Tenemos entrada. Anula por completo toda separación y nos unifica en un solo cuerpo en Cristo. Y dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hoy tenemos acceso, usted y yo, al Padre por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Anterior a Jesús no teníamos acceso al Padre. No había acceso a poder hablarle al Padre. Por eso es que nadie oraba Elohim, Elohim. Nadie oraba Yahweh. Nadie decía a Dios su nombre. Nadie podía hablarle. Nadie podía usar el término Abba para referirse a Dios. Pero Jesús cambia la perspectiva. Jesús viene a revelar la paternidad de Dios. ¿Y qué viene a hacer? Nos convierte en hijos. Por eso dice, ya no oraréis más de otra forma que no sea Padre nuestro. Les da un modelo. Ustedes pueden comenzar a tener acceso al Padre, decirle, Padre que estás en los cielos, escucha mi clamor. Por eso es que Jesús tenía un tono tan marcado en la oración, diferente a lo que tenía Mateo, a lo que tenía Pedro, a lo que tenía Juan, Jacobo, porque ellos lo veían orar. Y la oración de Jesús no era igual. Ellos decían, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque tanto Juan como Jesús tenían acceso al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre ellos. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Seguro? Amén. ¿Seguro? Amén. Gloria a Dios. Los profetas tenían el Espíritu de Dios. Por eso es que tú puedes ver a un Isaías que dice, estaba yo y vi al Señor. Dice Daniel, y tuve la visión. Dice Ezequiel, y vi a los seres vivientes. Porque por el Espíritu tenía acceso a donde estaba el Padre. Hasta aquí me entiendes. Pero lo bueno es que ya no es para unos, ya no es para algunos, ahora es para todos aquellos que quieran acceder. De aquí parte que todo cesacionismo está destruido. Toda doctrina de que pararon los milagros, paró lo espiritual, paró la revelación, se detiene. Porque no hay un solo indicio en toda la Escritura en donde ninguno de los apóstoles pueda decir, hasta aquí llegaron las visiones, hasta aquí llegaron. Anuncia el apóstol Pablo, cuando venga lo perfecto, y lo perfecto no habla de la Biblia, aunque la Biblia es enteramente completa. Lo perfecto habla acerca de Cristo, porque dice, aquel que nos conoció, entonces seremos conocidos por él. Nosotros le conoceremos, a él como somos conocidos por él. Ahora vemos como por sombra, como si tuviéramos un manto, un velo, pero en ese momento veremos todo claro. Eso es lo perfecto cuando Cristo venga. ¿Hasta aquí me entiendes? Porque hay una gran diferencia. Sí, esto ya es para usted, pero también para los que están en las redes. Hay una gran diferencia. Las escrituras de las cartas de Pablo con respecto a la carta de Apocalipsis, hay una datación alejada en tiempo. Aunque cronológicamente unas se encontraron primero que otras, no se escribieron igual. Pablo escribía mientras estaba en prisiones. Juan escribió al final de sus días. Por tanto, Pablo no podía decir que ya terminaban, porque si Pablo decía que ya terminaban, las cartas de Pedro no existirían, las cartas de Juan no existirían, las cartas del Apocalipsis no existirían. ¿Hasta aquí me entiendes? Entonces todo cesacionismo termina.
Y entramos en esa revelación de que tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Estos son textos básicos. Es un pilar. Es un dado de su fundamento. Es un dado. ¿Saben lo que es el dado? Para los que no sepan lo que es un dado es donde se cava bien profundo, que toca la piedra firme ahí, se establecen unas bases duras, unas estructuras, pilares que puedan levantar para luego establecer, fundir todo el fundamento. Este es uno de los primeros dados. Hello, estamos mostrando la edificación, estamos haciendo un escáner espiritual a la doctrina de Cristo, lo que usted está viviendo. Lo primero como iglesia es que la piedra que nosotros tenemos es Cristo. Y esto nadie lo puede quebrar. Esa es la piedra inquebrantable. ¿Ok? Pero sobre esa piedra Jesús levantó pilares. Y este primer pilar que Jesús levanta es el fundamento de los apóstoles. Y el otro el fundamento de los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? No. ¿En quién? En Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿En dónde vamos a hacer morada de Dios? Por tanto, la carne perece. Todo lo terrenal va a perecer. Nosotros tenemos que estar garantizando constantemente lo eterno. ¿Estás entendiendo hasta aquí? Es importante las cosas terrenales porque te van a durar 70, 80, 100 años según lo que tú vivas. Pero las eternas son más importantes porque van a ser para siempre. ¿Ok? Johnny, si puedes avanzar, por favor. Desde la mirada clara de la carta a los Efesios podemos ver la base de la predicación de Cristo. Hoy, y esto quiero empezar a penetrar con dureza, quiero comenzar a taladrar las mentes. ¿Recuerdan lo que dije todos aquellos que llevan menos de un año en la iglesia? ¿Verdad? ¿O un año en la iglesia? Lo más beneficiado de esta serie van a ser ustedes, porque van a ser fundamentados en la verdad que es Cristo. Pero los que ya llevan más de un año en la iglesia, levanten su mano. Vamos, levanten la mano fuerte y vamos, ahí, no le digo. Este taladrar, iba a decir taladración, que disparate. Este taladrar del Espíritu es para ti. Quiero que lo digas. Ahora, Espíritu Santo, taladra en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, con tu verdad. Cámbiame a la imagen de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque si tú no comprendes esta verdad, vas a estar edificando un fundamento diferente al de Jesús. Si tú y yo no caminamos en la edificación correcta del Espíritu, conforme a lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar levantando una obra que no es la de Cristo. Y es el problema de más de 2000 años. Que muchos se enfocaron en levantar su propia obra y no la de Cristo. ¿Sabes desde qué edad existe esta Biblia? Es decir, existe la Biblia. Desde el siglo XIII. Se escribió, se recopiló y se estableció un canon. ¿Sabes desde dónde existe la Septuaginta o la Biblia de los 70 que recoge el canon del Antiguo Testamento? Desde antes del 400 a.C. Está ahí. Por tanto, los apóstoles tenían Biblias, entiendan, el Antiguo Testamento, para poder exponer a Cristo. Por eso es que cuando Pablo le predica a los gentiles, no les predica tanto de las profecías. ¿Por qué? Porque los gentiles no sabían nada de las profecías. Por eso dice, el griego, ¿verdad? Al judío, poder, y al griego, sabiduría. Porque necesita conocer el conocimiento, entenderlo en este tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que después del año 300 se ha olvidado.
y las personas por mucho tiempo no tuvieron acceso a la Escritura. Satanás se encargó de malversar la iglesia santa y escogida para esconder la verdad. Cuando tú escondes la verdad, reina la mentira. Amén. Entonces, tenemos que entenderlo. Y aquí comienza desde el año 300 o desde antes del 300, ya en la misma edad de los apóstoles, tras la muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Cristo y la muerte de los primeros mártires de la iglesia, comienza a darse las primeras apostasías de la iglesia. Una de las primeras apostasías fue atacando la autoridad apostólica. Quiero que repitas conmigo: autoridad apostólica. Autoridad apostólica. Autoridad apostólica. Y eso es muy importante, porque es la misma doctrina apostásica desde los primeros años del Evangelio. Se ataca el término, se me faltó la tilde, apóstol. ¿Cuántos habían oído la palabra apóstol por primera vez hoy? Levante su mano. Ok, nadie. Vamos a aprender, porque todos los cubanos hemos oído el término apóstol. Desde que tenemos uso de razón y vamos a la escuela, el apóstol de Cuba. Continuando pues entonces, vamos a ver qué es el término apóstol, por favor. ¿Qué significa el término apóstol? En su básico significa enviado mensajero. Básico. Tú sabes, este es el simple, este es para el que lleva menos de un año en la fe. Enviado o mensajero. Un cartel, en otras palabras. Ahora, mira cómo te lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La palabra apóstol proviene del griego apostolos o apostelo, que significa enviado mensajero. Esta palabra se usaba en la antigüedad para referirse a los embajadores o representantes de un rey o gobernante. Después continúa diciendo: en el cristianismo la palabra se refiere a los 12 principales discípulos escogidos por Jesucristo para predicar y propagar el evangelio. En general, un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos entendieron? Pero tenemos que entender algo. Pero antes de ir ahí, quiero pasar al diccionario Strong. Pase yo, ¿no? Diccionario Strong, cita 652, la puede usted buscar después. Dice: el significado de la palabra apóstol significa apostelo, encargado, enviar, propiamente de una persona enviada, encargada. Enfatiza el hecho de que su autoridad proviene del enviador. Note que el prefijo apóstol es el que define esta autoridad delegada. ¿Ok? Por tanto, no, regresa, perdón, al primer término. Por tanto, un apóstol es una persona específica con un encargo particular por alguien con una autoridad. Lo podemos definir así, ¿verdad? Tomando la concordancia de la Reina Valera, de la Real Academia, con la concordancia Strong, podemos crear un concepto nosotros, tener una definición del concepto apóstol. Es una persona específica, ¿verdad? Es una persona específica con un encargo particular por alguien con una autoridad. Por alguien con una autoridad. Note que dice que en el cristianismo se refiere a los 12 apóstoles, pero ojo aquí, porque no es totalmente cierto lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque no es cierto, no es totalmente cierto. Porque entonces estaríamos quitando de en medio al apóstol Pablo. ¿Aquí me entiendes? Ojo acá, los niños en silencio, por favor. ¿Entienden hasta aquí? Porque los 12 principales discípulos escogidos por Jesús
Y sabemos que Pablo no estuvo dentro de los 12. Por tanto, hay dos definiciones aquí de apóstol. Dentro de la doctrina, la teología cristiana, dentro de la patrística, ¿qué es la patrística, pastor? La patrística es la filosofía de los primeros padres, de los padres fundadores. ¿Ya? La patrística definía a los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la revelación. Apóstoles por revelación. ¿Hasta aquí? ¿Entendiste hasta aquí? Por tanto, hay dos términos de apóstol totalmente diferentes. Pero ambos en común definen lo siguiente: que quien único les puede ordenar como apóstol es Jesús mismo. Por tanto, quiero destruir esta primera mentira. Apóstol no es un cargo de la iglesia. Apóstol no te hace apóstol un mensajero de aquí, un pastor. Apóstol no te hace haber tenido 20 años de fidelidad, un carácter. Eso no te hace apóstol. Tal vez te hace obispo, pero apóstol no. Porque el llamado del apóstol es por revelación y encargo de Jesús. ¿Fuerte y claro hasta aquí? Recuerda que estamos aprendiendo cuál es el fundamento apostólico. Por eso es que estamos taladrando y profundizando. ¿Ok? Lucas 6, del 12 al 16. En aquellos días, hablando acerca de Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó a Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cuál fue el requisito que Jesús puso para escogerlos como apóstoles? Aparentemente no hay ningún requisito que Jesús puso. No existe, no dice Jesús vio que tenían el pelo negro y por eso los llamó apóstoles. Jesús vio que tenían una barca y por eso los llamó apóstoles. No te dice nada de eso. Dice que Jesús los llamó apóstoles porque el Padre se los reveló. ¿Qué hizo Jesús? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Dímelo literal como decía el texto. Ve el texto otra vez, John, por favor. No, está abajo, disculpa, está abajo. En aquellos días, Jesús fue al monte a orar. Y cuando bajó, vino con una dirección. Por tanto, wow, qué importante es la oración. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús no los escogió al azar. Ay, Clayton, me cae bien el chivito que tiene. Va a ser el apóstol de Boyero. La hermana María, que tiene esos espejuelos que quedan muy bien. Hermana, usted va a ser la apóstol de 21. Yaremi, usted va a ser el apóstol de los dulces. Miguel, usted va a ser el apóstol de Girón. Michael, usted va a ser el apóstol de los chicharrones de viento. Por favor. Jesús no escogió a la gente al azar. Jesús buscó la dirección del Padre. Y el Espíritu Santo confirmó a Jesús lo que el Padre quería hacer. ¿Entienden? Es simple. Dios lo tenía listo. Pero Jesús necesitaba conocer cuáles eran. ¿Sabes por qué dentro de los evangelios se hace tanto hincapié en las historias de estos primeros discípulos? Para confirmarte por medio del autor, eso se llama análisis del discurso. Para confirmarte el autor de que ellos fueron escogidos personalmente por Jesús, con historias específicas de parte del Señor para hacer una tarea específica. Por eso es que te habla del llamamiento de Pedro, del llamamiento de Juan,
No te dice el orden cronológico, te define sus primeros discípulos, pero no es el orden cronológico. Es sencillamente siguiendo la tradición para que la enseñanza fuera fiel. Porque un testigo, que lo hemos visto en otros momentos, ¿verdad? Tiene que ser fiel. Si no, entonces no es testigo, es un falso testimonio. ¿Hasta ahí está claro? No hay ninguno más que lo que el Padre le reveló. Hoy por hoy se ataca con fuerza, adelante, la reforma apostólica. Con mucha fuerza se ataca la reforma apostólica. Definimos qué es reforma apostólica: el regreso a la tradición, el regreso a la predicación de toda la Biblia, el regreso a que Jesús constituyó personas con un fundamento para revelar su predicación. Obviamente, ningún apóstol de la actualidad tiene autoridad bíblica o escritural. Pastor, ¿qué significa esto? Nadie, ninguno, el apóstol más reverendo del mundo, con la mayor cantidad de iglesias que tenga, ninguno puede añadirle nada a la Biblia. El canon bíblico está cerrado. Hay dos historias de cómo fue que se escogió en el concilio de Milán o concilio de Nicea el canon bíblico. La más certificada por los eruditos teólogos de teología es la siguiente, porque es la que más se asemeja a la tradición oral primaria. Se pusieron los rollos delante de todos los obispos, todos los rollos de lo que se estaba discutiendo, todos estaban ahí. Y se salieron todas las demás personas, todos los obispos de dentro. Había más de 600 obispos en la ciudad de Nicea. Y según lo que cuenta la tradición, por el Espíritu, los que quedaron sobre la mesa eran los libros que Dios dio. La tradición humanista plantea que se hicieron votaciones, y también está ese criterio dentro de los teólogos, y hay siempre ese debate de que se hicieron votaciones de quiénes iban a ser. A mí, como filósofo que soy, graduado de filosofía e historiador, humanamente se me hace difícil creer en lo espiritual. Pero 1 Corintios 2 dice que los que son espirituales, las cosas del espíritu hicieron. Por tanto, como espiritual, reconozco que la palabra de Dios, como no fue inspirada por ningún hombre, tampoco podía ser seleccionada por ningún hombre. Porque si la palabra de Dios hubiese sido seleccionada por los hombres, no predicaría a Cristo.